Videoguías de Italia, 13E, Roma, foros imperiales, foro de Trajano, columna Trajano. Te habla Antonio Sánchez. Sitúate en el punto señalado. Deberás ver las ruinas de una parte del foro y al fondo una edificación cóncava de ladrillos que son los mercados de Trajano. A la derecha de los mercados de Trajano se sitúa un edificio construido por Domiciano que actualmente es la Casa de los Caballeros de Rodas, con hermosa loggia del siglo XV. Foro de Trajano. Lo más llamativo del foro de Trajano son los mercados que ves al fondo, muy bien conservados y que comentaremos brevemente después. Delante y a tu izquierda observa las columnas de la basílica. La foto es de antes de 2021 y solo se habían puesto en pie las columnas del primer nivel. Al fondo observa la columna Trajana. La discrepancia entre la imagen y la realidad se debe a que en esa fecha se empezó una reconstrucción parcial que explicaremos después. Edificado por Trajano entre el 107 y 112, terminado por su sucesor Adriano, cronológicamente sería el quinto y último de los foros imperiales después del de Nerva. De este foro conocemos el nombre del arquitecto, el genial Apolodoro de Damasco, a quien Trajano nombra arquitecto jefe y que posiblemente sea el arquitecto del Panteón. Videoguías 35 y 36. Para su construcción tuvieron que hacerse potentes excavaciones, como la eliminación de una pequeña colina que unía el lateral del Quirinal con la colina Capitolina. Trajano, hijo adoptivo de Nerva y perteneciente a la dinastía antonina, fue emperador entre el 98 y el 117. Pasará a la historia por la conquista de Dacia, la actual Rumanía, terminada en 106, cuyo botín de guerra emplea para la construcción de este foro. Durante su mandato se alcanza la mayor expansión romana, tras la conquista de Mesopotamia en el 117. Era el foro más grande, más innovador y más complejo de todos los que hemos visitado. Observa sobre esta visión de Google Earth el contorno del foro con una disposición simétrica alrededor del eje señalado en azul. Esta sería una reconstrucción mía de las líneas principales del mismo, de estructura mucho más compleja que los foros anteriores. Iremos comentando de derecha a izquierda según tu visión, es decir, de sur a norte. Comencemos por el foro propiamente dicho. Era una plaza porticada de 116 por 95 metros. La entrada al sur, próxima al foro de Augusto, en un muro ligeramente curvado, estaba formada por un arco de triunfo coronado por una escultura de Trajano en carroza de 6 caballos. En el centro de la plaza, escultura ecuestre de Trajano. En los lados derecho e izquierdo, mirando desde la entrada, se abrían 2 exedras de manera similar al foro de Augusto, que se conectaban al foro por las columnas laterales. De la exedra de la derecha puede verse el contorno y una columna de una de ellas. También en la misma zona 2 columnas y las gradas de la columnata del foro al lado de la exedra. De la izquierda no se conserva nada, estaría detrás de ti, entre la parte posterior del templo del foro de César y el lateral del altar de la patria.
De manera similar al de Augusto, en el ático de la columnata que rodea la plaza, en vez de cariátides, sitúa prisioneros dacios, algunos de los cuales se han conservado en el arco de Constantino, videoguía 12. Desaparece el aspecto religioso y comercial de los precedentes. No se asoma ningún templo a la plaza y los comercios se sitúan fuera del foro. Fuera de estas exedras y separadas por una calle semicircular con fachada cóncava de ladrillo, los mercados trajanos constituyen la construcción mejor conservada de este foro y aunque se accede por otra puerta es una visita muy recomendable. En la izquierda hacia el norte aparece el muro enfrentado a la entrada con el acceso monumental a la Basílica Ulpia. A esta entrada permanecen las 3 columnas reconstruidas que puede ver enfrente del tramo recto de los mercados. Esta entrada monumental conectaba la plaza del Foro con el imponente edificio de la Basílica Ulpia, llamada así en honor de la familia de Trajano. Era un edificio dedicado a la justicia y al comercio. Puedes trasladarte, siguiendo el mapa, a una parada intermedia para ver mejor la basílica. Tiene un espacio rectangular de 165 metros de longitud, la más grande del imperio, con 5 naves, por tanto, 4 hileras de columnas de granito. De ellas se pusieron en pie las 2 hileras centrales, mientras que las laterales se señalan solo a nivel de basas. En 2024 se terminaron los trabajos de reconstrucción de un tramo de la columnata de la basílica. Sobre las columnas de la nave central ya puestas en pie, se colocó un trozo de entablamento nuevo imitando el original y sobre este se colocaron las columnas que ves de mármol verde que estaban abandonadas. Así tenemos una idea de la altura descomunal de la misma. El edificio terminaría en 2 ábsides o exedras. La de la derecha se perdería en el edificio rojo y gris de la vía Magnanapoli, que ves enfrente. La de la izquierda, detrás de ti, llegaría casi al lateral del altar de la patria. De la basílica tenemos la descripción de Pausanias, que habla de su grandeza, sus pilares y columnas de mármol blanco y las galerías superiores cubiertas con artesonado. Este modelo de edificio fue adoptado por los cristianos para su culto, porque permitía la reunión de los fieles dentro del edificio para asistir y participar en los ritos. Hoy todavía se denominan basílicas a determinada categoría de edificios cristianos. Muévete, según indica el plano, hacia Plaza Venecia para hacer la última parada. Sitúate en un montículo donde puedas contemplar cómodamente la maravillosa columna trajana. Pon en pausa el vídeo hasta que estés situado. A continuación de la basílica, en el centro de una plaza, se situaría la columna y a los lados, delante y detrás de la misma, según tú la ves, 2 enormes bibliotecas de unos 30 metros de largo, una dedicada a textos latinos y la otra a textos griegos. Al parecer, como ves en la reconstrucción, estarían recubiertas de bóvedas con lunetos, solución adoptada para las basílicas y termas romanas. Dejemos la columna trajana para el final y continuemos describiendo el resto del foro, del que no queda nada. El complejo terminaba con una plaza porticada en forma de U, en cuyo fondo se situaba el templo de Trajano divinizado, templo octástilo realizado por su sucesor Adriano.
Para que tengas una idea de su situación, el templo estaría sobre el Palacio Valentini, entre las dos cúpulas que ves. A la izquierda la de Santa María de Loreto y a la derecha la del Santísimo Nome di Maria al Foro, aunque no se han encontrado evidencias. Se conjetura si una columna megalítica de granito tumbada cerca de la columna trajana y el capitel de 2,12 metros de altura pertenecerían a este templo. Terminemos con una obra maestra de todos los tiempos, la columna trajana. Si tuvieras unos prismáticos disfrutaría mejor de los detalles. Tendría hasta 3 significados distintos. El primero, según testimonia una inscripción en la base, señalaría la altura de la colina que se rebajó y de la que hemos hablado. El segundo albergaría la ceniza del emperador en su base. Y por último, y la más importante, conmemoraría la victoria de Trajano sobre los dacios. Como la mayoría de los monumentos clásicos, estaría llamativamente coloreada, como puede verse en esta simulación. Sería una columna centenaria, esto es, de una altura de 100 pies romanos, casi 30 metros, 38 metros si contamos la base y la escultura. Proyectada por Apolodoro de Damasco, jefe de obras del foro, fue una obra revolucionaria y sin precedentes en el hecho de que una columna, elemento clave de sustentación en la arquitectura clásica, estuviera de manera aislada y como soporte de relieves. El friso helicoidal, esculpido en bajorrelieves, tiene unos 100 metros de longitud y narra en sus 100 escenas hechos de las dos campañas contra los dacios, del año 101 al 102 la primera y del 105 al 106 la segunda. En el centro del fuste puedes localizar una victoria alada que separa los relieves de las dos campañas. La base está constituida por relieves de armas y la inscripción a la que nos referimos antes. Hay una puerta para acceder a una escalera de caracol que lleva hasta la cima. El relato empieza abajo, donde el dios fluvial Danubio contempla asombrado el paso de las legiones romanas por un puente de barcas. Si puedes verlos con detalle, los bajorrelieves aunan la perfección en la ejecución y la delicadeza de los detalles. Sorprenden los efectos de profundidad, de manera que los últimos planos parecen grabados. Llama la atención que, siendo una conmemoración de un hecho militar, aparezcan pocas escenas de combate, sino otras más rutinarias, como obras de construcción de puentes, campamentos, etc. Si vamos siguiendo la mirada hacia arriba, la columna no tiene un diámetro uniforme, sino que se ensancha hacia arriba, para corregir la ilusión óptica de concavidad. En su cima estaría una escultura en bronce de Trajano, tal vez el original en bronce de la copia encontrada en Itálica y conservada en el Museo Arqueológico de Sevilla. En 1587, Sixto V ordenó reemplazarla por la de San Pedro, que es la que vemos hoy. Esta obra sirvió de modelo para otras, como la de Marco Aurelio en época romana, Videoguía 31, y la de la Place Vendôme de París en época napoleónica. El foro fue centro de la vida romana hasta el 801, en que un terremoto lo dañó seriamente. Luego sirvió de material de acarreo para otros edificios y los caleros se encargaron de su desaparición para obtener cal de los mármoles. Si no has conseguido ver con detalle los relieves de la columna, te recomendamos una visita al Museo de la Civiltà Romana en el Eur, donde, aparte de la maqueta de Roma, que tanto hemos nombrado, se exhibe un vaciado en yeso de todos los relieves. Con esto hemos terminado la serie de videoguías dedicados a los foros imperiales. Espero que haya merecido la pena descubrir entre este montón de ruinas uno de los
mayores testimonios de la grandeza de Roma.